Liuliai dukrelai, liuliai rūtelai, užimik mano aušrelę, užimik mano aušrelę. Aš greit suverbsiu plonai linę. Hola, muy buenas tardes a todos. Soy Elena, una guía de Vilnius y también una guía de Diversity Travel. Pues bienvenidos a la capital lituana, pues y aquí estamos en la plaza principal de la ciudad. Estamos al lado de uno de los monumentos más representativos en la historia de esta ciudad, el duque Gediminas, el fundador oficial de la ciudad de Vilnius, que como la tercera capital oficial del antiguo ducado surgió en el año 1323. Pues hoy en día todo lo que se encuentra en la plaza principal de la ciudad es un reflejo bonito del pasado, donde se encuentran los restos del antiguo castillo de Vilnius. Gediminas le dio un inicio a la dinastía muy importante de los grandes duques lituanos, por lo cual aquí mismo en el monumento aparecen las placas que reflejan a los gobernantes principales del periodo del siglo XIV y XV, gracias a los cuales en el siglo XV Lituania llegó a extenderse desde la costa del mar Báltico hacia la costa del mar Negro. Aquí estamos al lado del Palacio de los Grandes Duques, que fue construido en lugar de un antiguo castillo medieval, y a partir de la segunda mitad del siglo XVI, cuando Lituania se reunió con Polonia, se convirtió en una de las residencias oficiales para los grandes duques lituanos y los reyes polacos. Pues a partir del año 2000 el palacio fue reconstruido. Hoy en día es un museo importante del país. En la entrada al museo se encuentra uno de los escudos más representativos de nuestro estado, el escudo que representa al caballero Vytis, y en realidad el escudo representa la fuerza de la población lituana, del pueblo lituano, en forma de un guerrero. Estamos en el patio del periodo de la República de ambas naciones, formada por el Gran Ducado lituano y el Reino polaco, un periodo común en la historia de estos dos países, que entonces llegaron a tener dos capitales, que era Vilnius y Cracovia. En los periodos posteriores era Varsovia, por lo cual el palacio, que servía como una de las residencias oficiales para los grandes duques lituanos y los reyes polacos, tiene un aspecto bien parecido comparándolo con el Palacio Real, que hoy en día está en Cracovia. Nos encontramos en los bajos del Palacio de los Grandes Duques, pero en realidad son unos restos del antiguo palacio que entonces servía como la residencia oficial para los grandes duques lituanos. El palacio pues lo tuvimos hasta los mediados del siglo XVII, porque entonces fue cuando aquí aparecieron las tropas encabezadas por el zar ruso Alexei Mikhailovich. La guerra contra los moscovitas duró unos 6 años y fue cuando los principales símbolos del Estado, entre ellos la residencia oficial de los grandes duques lituanos, que era este palacio, fue casi completamente destruido. El escudo que aparece en la imagen es uno de los símbolos más representativos del gobierno del Estado, pues se trata de la dinastía de los duques Gediminas, sus hijos y sus nietos, gracias a los cuales entre los siglos XIV y XV Lituania fue conocido como uno de los estados mayores de Europa. Hasta los finales del siglo XIV, Lituania fue conocido como el único y el último país pagano de Europa. Lituania fue oficialmente cristianizada solo en el año 1387 y hasta entonces en todo el país se celebraban varios ritos paganos. Aquí, por ejemplo, aparece este ejemplo de un bastón ceremonial que se usaba en diferentes ceremoniales paganos. Bueno, entonces a finales del siglo XVIII fue cuando Lituania, el último país de la zona báltica, empezó a formar parte del Imperio ruso. Y entonces la idea del zar era destruir los antiguos símbolos de nuestro estado, entre los cuales era el palacio actual de los grandes duques, una de las residencias oficiales de los grandes duques lituanos y también de los reyes
polacos. Fue entre los finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX cuando el palacio fue completamente destruido y así desapareció uno de los símbolos más importantes del poder en la historia de este país. Y entonces la idea de reconstruir el palacio ha sido súper importante para nuestra nación porque el palacio siempre representaba toda la fuerza de nuestro país, reflejaba los mejores momentos de nuestra historia. Esta residencia se encontraba en la lista de los palacios más lujosos dentro de los países europeos. Y por eso hoy en día tenemos este museo cuya idea ha sido recuperar todo lo bonito y todo lo más simbólico de la antigua residencia de los grandes duques lituanos. Entonces, aquí estamos al lado de una de las imágenes más importantes en la historia de esta ciudad, la imagen del fundador de la ciudad, el duque Gediminas, quien trasladó su residencia y en el año 1323 fundó un nuevo castillo, la nueva residencia, en una de las 7 colinas de la ciudad. Pues en el periodo de su gobierno, que duró unos 25 años, Lituania poquito a poco empezó a extenderse desde la costa del Mar Báltico hacia la costa del Mar Negro, y una de las fronteras del Gran Ducado terminaba en la zona de Crimea. El antiguo territorio de Ucrania, por ejemplo, formaba parte del Gran Ducado de Lituania. Entonces, la historia de este estado es bastante complicada. Lituania, como un país oficial europeo, surgió a mediados del siglo XIII, pero durante un par de siglos tuvo un problema, tuvo un conflicto muy largo y muy pesado con la Orden Teutónica Alemana. Cuando al final los vencimos en una batalla importante del año 1410, obtuvimos a unos nuevos enemigos, como por ejemplo, por un lado venían los tártaros, por el otro lado, poquito a poco ya estaba creciendo el Ducado de Moscú, que posteriormente conquistó la zona de la capital. Más tarde Lituania entró en un conflicto bien pesado con los suecos, y finalmente a finales del siglo XVIII fue cuando la Gran República formada por el Gran Ducado lituano y el Reino polaco se convirtió en parte del Imperio ruso. En esta sala, que refleja la influencia barroca, podemos observar una de las mayores estufas dentro de los palacios europeos, que sirve como un bonito ejemplo de la influencia barroca. Encontraron muchos ejemplos auténticos de cómo eran los antiguos azulejos del palacio, que en muchos casos servían como un adorno para las estufas del palacio, lo que era una cosa muy importante, ¿no? Porque en un invierno, cuando las temperaturas bajaban hasta 20-25 grados bajo cero, era una de las cosas más importantes de la rutina de los habitantes del palacio. Entonces ahora nos encontramos en la antigua biblioteca del palacio. Es una biblioteca reconstruida, sin embargo nos da una idea muy buena de cómo era el estilo de la antigua biblioteca del palacio de los grandes duques. Hay una historia acerca del siglo XVI, fue el periodo cuando fue fundada la primera universidad en todo el territorio de la Europa Oriental, era la Universidad de Vilnius, la fundación realizada por los jesuitas. Fue cuando uno de los grandes duques lituanos, Sigismundo Augusto, que en aquel momento tenía muchos libros de alta calidad en su biblioteca particular dentro del palacio, regaló unos 4.000 libros para la universidad, para la primera biblioteca de la Universidad de Vilnius. Entonces, nuestros duques eran gente culta y muchas veces en su biblioteca había
mejores libros que se podía encontrar en aquel entonces en los países europeos. Aquí se puede conocer el retrato de una de las gobernantes más famosas en la historia del antiguo ducado, la esposa del duque lituano Sigismundo el Viejo, la italiana Bona Sforza, que al convertirse en la esposa oficial del duque lituano y rey polaco, Sigismundo el Viejo, entonces vino a este palacio, que entonces parecía pues una cosa bien simple, ¿no? Y entonces, al ser italiana, al venir de una cultura muy desarrollada y muy rica, ella empezó ese gran cambio arquitectónico y cultural en la historia de la antigua capital y en la historia de este palacio. Gracias a ella, poquito a poco, a partir de la segunda mitad del siglo XVI, este palacio se convirtió en uno de los palacios más lujosos en el territorio de los países europeos, y entonces ella trajo aquí a los arquitectos, artistas, hasta los cocineros los trajo, y así cambió completamente la historia de este palacio y sus habitantes. Pues entonces estamos en una de las salas más representativas del palacio. En esta sala hay muchas imágenes, muchos cuadros, retratos que reflejan a los gobernantes más representativos del país, entre ellos el héroe nacional lituano Vytautas el Grande, el hijo del fundador de Vilnius, el grandísimo duque lituano Gediminas. Este personaje histórico se conoce por gobernar durante mucho tiempo, o sea que la mitad de su vida él estuvo en el poder de gobernante oficial del país, 38 años en total. Durante el periodo de su gobierno, Lituania fue conocido como el país mayor de Europa, con un territorio de 1 millón de kilómetros cuadrados. Comparando con el territorio que Lituania ocupa actualmente, son apenas 65.000 kilómetros cuadrados. Y la vida de ese duque terminó de una manera muy triste. A los 85 años de edad, se trata del siglo XV, él simplemente se cayó del caballo y así fue como se murió. Entonces, la colección que actualmente posee el palacio son muchos de los cuadros que fueron donados por unos patrocinadores particulares del palacio y también conseguidos por la administración del museo para poder recuperar todo lo bonito que tenía el palacio antiguamente. Entonces estamos viendo el casco histórico de Vilnius, la capital lituana desde el año 1323. Y aquí aparecen los colores del casco histórico con sus techos rojos y el área que se conoce como el área mayor dentro de las 3 repúblicas bálticas y por lo general de la Europa Oriental. Es un casco histórico que ocupa casi 4 kilómetros cuadrados del territorio y ha preservado bien a pesar de las guerras. Estamos viendo uno de los puntos más altos del casco histórico, que es el campanario de la iglesia de los Santos Juanes, que durante varios siglos formó parte del campus universitario. Hay que destacar que la primera universidad dentro de la Europa Oriental fue fundada aquí en la segunda mitad del siglo XVI y sus fundadores fueron los frailes de la orden jesuita. Hoy en día, Vilnius no es solo su casco histórico, que destaca por el gran patrimonio barroco, sino también la parte moderna que se encuentra al otro lado del río Neris, el segundo río mayor del país. Desde aquí podemos observar uno de los monumentos del periodo soviético, el Palacio de los Deportes, que entonces servía para organizar conciertos, eventos deportivos, pero lo importante es que el palacio se construyó sobre el antiguo cementerio judío que entonces fue trasladado hacia las afueras de la ciudad. Es nuestro punto final de la visita por el Palacio de los Grandes Duques. Aquí estoy para despedirme de ustedes. Espero que hayan disfrutado de este paseo por el Palacio de los Grandes Duques, que representa todo lo mejor de nuestro pasado. Les invito a conocer no solo el palacio, sino también la antigua capital lituana, Vilnius. Y me despido en lituano diciéndoles iki pasimatymo. Hasta luego.
laikrodinė daina išvis iš proto. Saulės nebėra.